Lunes 28 de diciembre de 2018, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo asesinado a manos de alias Guacho, Paul Rivas. Las víctimas de alias Guacho, se ha desclasificado toda la información como prometió el gobierno, las repercusiones de la muerte del narcoterrorista, los crímenes de militares, del equipo periodístico y de la pareja conformada por Katy Velasco y Oscar Villasís, ¿quedarán impunes? Además, nos acompañará Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. La reducción paulatina de subsidios para combustibles Super, Extra, Ecopaís y Diésel es la previa para acudir al Fondo Monetario Internacional. ¿Son los resultados de la mesa no servida? Y los otros aspectos que aún faltan en materia económica, como la renegociación de la deuda pública que sigue creciendo. También estará Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, la proforma presupuestaria 2019 que pasó por el Ministerio de la Ley. ¿Qué observaciones de la Asamblea se quedaron por fuera del presupuesto? ¿Se viene un 2019 económicamente complejo? Lo revisaremos. El precio de la gasolina Super fluctuará en adelante y dependerá de la oferta y de la demanda en el mercado nacional y del precio del barril de petróleo. Habrá un precio base que lo fijará mensualmente Petroecuador. Además, desde el 15 de enero subirá también el precio del diésel. El precio del barril de petróleo será una variable para que la empresa pública Petroecuador fije mes a mes el costo de la gasolina Super en sus terminales de distribución. A mayor precio del barril de crudo, aumentará el valor de este combustible. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez García, afirma además que las estaciones de servicio se encargarán de establecer un precio de acuerdo a la oferta y a la demanda. Es decir, el costo de la gasolina Super queda liberado. Cuando el precio del WTI suba, vamos a pagar más y eso va a fluctuar, mensualmente va a fluctuar el precio en terminal. Y las gasolineras a su vez, como está liberado el precio, pueden vender al precio que ellos consideren razonable. Porque nosotros no queremos ya controlar el mercado. Y es por ello, dice el ministro, que en algunas gasolineras ya se evidenció desde este jueves un precio de $3.10 por cada galón de Super. Francisco Silva, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, afirma que ese valor establecido por algunas gasolineras podría variar el próximo año. Porque el 1 de enero tendremos una nueva tabla, puede ser que baje o no sabemos qué va a pasar con el cálculo que realice Petroecuador. El ministro también anunció que desde el 15 de enero de 2019 el precio del galón del diésel también subirá. Por ejemplo, el diésel premium podría llegar a costar en terminal $2.35 y en las gasolineras $2.74. Yo compro diésel en el mercado internacional, le pongo mis costos, le pongo mi margen y eso es el costo en terminal. Y las gasolineras pueden vender al precio que quieran, pero se va a compensar a el transporte público, transporte pesado, transporte de pasajeros. Con la focalización del subsidio al diésel, que comenzará el siguiente año, el gobierno espera ahorrar un aproximado de $460 millones por el alza de los combustibles en 2019. El incremento del salario básico unificado será de $8. La medida se tomó con intervención del gobierno ante la falta de consensos entre trabajadores y empleadores. El sindicalismo anuncia marchas de protesta. Los trabajadores nuevamente salieron a las calles de Quito para protestar contra el gobierno. Al incremento del precio de las gasolinas se sumó el aumento de $8 al salario básico unificado para el 2019, que pasará así de $386 a $394. Los trabajadores anunciaron que desde enero reforzarán su protesta en las calles, más cuando el incremento salarial para ellos no es suficiente. Es una burla a los trabajadores y es una expresión del acuerdo que tienen los empresarios con el gobierno nacional. Pero el ministro de Trabajo defendió el aumento y dijo que se basa en los cálculos de la inflación proyectada para el 2019. Nosotros no podemos, porque políticamente sea mejor o peor, establecer un aumento salarial, por darle gusto, entre comillas, a alguien. El sector empleador, en cambio, cree que el salario no debió aumentarse.
Por eso, Carlos Aldumbide, director de la Cámara de Comercio de Quito, dijo que el aumento es un golpe a la productividad del país. Cuando las medidas como estas se toman no de forma técnica, sino política, las señales que estamos mandando a los inversionistas y al sector privado no son las mejores, no generan la confianza que se está buscando para que la gente venga a invertir. Con la decisión tomada, ahora el ofrecimiento del gobierno es que desde enero mantendrá abierta la mesa entre empleadores y trabajadores para en conjunto definir políticas laborales y salariales. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días con todos quienes nos acompañan a esta hora. Con el Fondo Monetario Internacional se opera de dos maneras. Se actúa antes o después de los acuerdos. Y las más recientes medidas económicas tomadas por el gobierno apuntan a que se habría escogido el primer camino. Se hacen los ajustes para que no parezcan una imposición del organismo y luego se va accediendo a los desembolsos a medida que se continúe con la receta. ¿Tiene Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, la misma impresión? Buenos días, economista. Buenos días, Lenin. Saludos cordiales a la audiencia, saludos a usted también. Es claro el tema, ¿no? Yo creo que el gobierno está dando pasos para acercarse al Fondo Monetario Internacional, porque necesita recursos, no tanto para reperfilar la deuda, no tanto para bajar los costos financieros, es más para mejorar el nivel de reservas internacionales, que está bastante bajo. Y el gobierno está dando los pasos que puede dar, es decir, no puede ofrecer al Fondo Monetario en este momento un aumento de impuestos, porque eso es un tema legal. Seguramente el gobierno no va a intentar bajar el ISD, que está permitido por ley, bajarlo del 5%, quizás al 0,5% o desaparecerlo, porque necesita esa herramienta para poder negociar seguramente en algún momento en la subida de impuestos que también está deseada por el Fondo Monetario Internacional. Suponemos que, así como en Argentina le pusieron impuesto a las exportaciones, acá podrían poner un impuesto a algo que genera recaudación, que es el impuesto de valor agregado, y que se escucha que podría llegar hasta el 15%, pero luego que la Asamblea lo analice y hay que ver si la Asamblea lo aprueba. ¿Pero esto es apenas una impresión o podríamos decir con certeza, economista, que estamos encaminados hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que está encaminado el gobierno, los funcionarios del Ministerio de Finanzas en reuniones con inversionistas internacionales hablan y comentan claramente de que van a tener financiamiento esperado por el Fondo Monetario en el 2019 de unos 1.500 millones de dólares, de que pudiera tener financiamiento del Fondo Monetario Internacional en los años siguientes de otros 1.500 millones por año. Es decir, ya se comenta a nivel internacional esa situación de que el gobierno está buscando financiamiento, que espera financiamiento y pone un año como el 2019, el año en que recibirían los recursos. Es un año de alguna forma de una transición. Salimos de un escenario seco de liquidez y podríamos estar entrando a un escenario con liquidez y ojalá una reducción de las tasas de financiamiento que nos cuesta hoy día cerca del 11%, para poder de alguna forma equilibrar los recursos que nos están extrayendo de los bolsillos con este aumento de gasolinas. ¿Ese sería el tope, acceder a 4.500 millones de dólares? Ecuador podría tener acceso hasta cerca de 9.000 o 10.000 millones de dólares, que es más o menos la misma proporción que tuvo Argentina cuando Argentina tuvo los 50.000 millones de dólares de financiamiento que le daba el Fondo Monetario en las proporciones de la cuota que tiene cada país. Por la cuota de Ecuador más el porcentaje que pudiera recibir, llegaríamos a cerca de 10.000 millones de dólares, pero eso va a depender de qué tan fuertes sean las políticas de ajuste que el gobierno estaría dispuesto a hacer. Pero hay que estar claro, el ajuste ocurre como consecuencia del desmanejo reciente de la economía desde el año 2013 acá, es que donde ha habido más de 25.000 millones de dólares de déficit fiscal. Es decir, ahí está el problema y lo que está tomando el gobierno es consecuencia de aquel desmanejo. 19 meses de gestión le ha tomado al gobierno hacer lo que en los últimos 13 años no se había resuelto, tocar los subsidios a los combustibles. Esta decisión pone plata en las manos de un gobierno que acusa de iliquidez, pero le quita recursos a una ciudadanía que desde hace tiempos también ha visto afectada su capacidad adquisitiva. ¿Cómo hacemos que este incremento en los precios de las gasolinas no la termine pagando, pues, o no termine afectando de mayor manera a la ciudadanía? ¿Para ellos hay compensaciones o solamente para quienes tienen un taxi, un bus o un camión?
Al final del día, el ajuste es claro, el tema es quitarle recursos a la población para que no consuma, para que no importe, para que no gaste tanto. Igual el ajuste debería darse en el gobierno. Pero no es un ajuste que está dándose y se ha ideado recién en estos días. El ministro de Finanzas anterior, el ministro de la Torre, allá por julio del 2017, cuando yo conversaba con él y me decía que sus políticas de ajuste eran, allá por el año pasado, subir las gasolinas y subir el IVA. El gobierno no aceptó aquellas políticas de ajuste porque pensaba que tenía tiempo. Seguramente Lenín Moreno pensaba que contaba con algo de tiempo y que iba a poder evitar esas medidas y patearlas un poquito hacia adelante. Finalmente no ocurrió, el gobierno está tomando medidas de ajuste, está afectando los combustibles. Para tener una cuantificación, 1.300 millones de galones de diésel se consumen al año. El año 2017 y 2018 las cifras son similares. 550 millones de galones de gasolina extra es lo que se consume ahora. En el año 2013 se consumían 800 millones de galones de extra. Es decir, que de alguna forma, por la caída del precio del crudo, seguramente esa diferencia de 250 o 300 millones de dólares era quizás contrabando. Y 190 millones de galones de gasolina super es lo que se consume. Es decir, cuando uno suma los tres combustibles, sin el gas, y para dejar a un lado el gas, porque ni siquiera el Fondo Monetario lo está observando cuando lo analiza para subsidios, estamos hablando de cerca de 2.200 millones de dólares de subsidio. Si uno pone ahí que el subsidio puede estar en $1 o $2, estamos hablando entre 2.000 y 5.000 millones de dólares de subsidios que el gobierno tiene que ver cómo corrige. En el tema del diésel, de los 1.300 millones de dólares, el 66% es para transporte público. Es decir, no transporte público, estamos hablando de cerca de 500 millones de barriles, que es lo que el gobierno, si sube un dólar al diésel, estaría ahorrándose 500 millones de dólares en el año. El tema es importante, lo que el gobierno va a poder ahorrarse, pero estaría pegándole de alguna forma, el más afectado en este momento, en el corto plazo, es el sector camaronero, el sector atunero, que son sectores generadores de divisas. Cerca de 4.000 millones de dólares se originan en ese sector, que va a encontrar un golpe en la revisión de los subsidios de combustibles. Quizás habría que ir pensando, tanto en los taxistas como en otros sectores, que el subsidio sea temporal y que vaya gradualmente reduciéndose. No podemos estar pensando en un subsidio eterno. Es decir, hay que tratar de ver cómo encontramos mecanismos de compensación que se vayan desmontando. Por ejemplo, en el caso de los pesqueros atuneros, uno podría decir, si que vamos a desmontar temas de impuestos, como lo está haciendo en este momento Perú, si vamos a desmontar algunas otras cargas impositivas, entonces podríamos ir pensando en ir desmontando también el subsidio. Pero hay que pensar en un subsidio y una compensación temporal, pero definitivamente el gobierno tenía que dar el paso de bajar el subsidio de combustibles. Aquí lo que llama la atención es que el valor final de los combustibles no está determinado, no va a ser fijo, sino que se va a mover en función de las veleidades del mercado. Lo invito a escucharlo al ministro de Energía, Carlos Pérez. Cuando el precio del WTI suba, vamos a pagar más. Y eso va a fluctuar, mensualmente va a fluctuar el precio en terminal. Y las gasolineras, a su vez, como está liberado el precio, pueden vender al precio que ellos consideren razonable. Porque nosotros no queremos ya controlar el mercado. Indicaba el ministro que va a estar sujeto el valor de los combustibles, sobre todo el de la super, al valor del WTI, y los ecuatorianos no hemos estado acostumbrados a eso y hay temor de que esto pudiera en algún momento incrementarse, dispararse el precio del barril de petróleo, y entonces, ¿cuánto se va a pagar de gasolina? ¿Cómo lidiar con aquello, economista? Sí, el precio internacional de Perú y Colombia en estos días está en $3, es decir, estamos hoy día con un precio similar a los dos vecinos, frontera norte y frontera sur. El precio en Estados Unidos está en 2.50, por lo tanto estamos hoy día más caros que lo que se consume en Estados Unidos. En Europa está arriba de $6, por lo tanto estamos viendo que vamos a observar un momento de revisión de precios periódico. Seguramente el arranque del año 2019 los precios podrían bajar un poco, sobre todo la gasolina super. ¿Por qué? Porque el precio de los inventarios con los que nos están negociando era un precio que estaba el petróleo arriba de 50, el petróleo bajó ligeramente, por lo tanto podría haber una pequeña caída. Pero sí nos va a tener esto un poco de zozobra y podría molestar el tema de precios cuando veamos que se mueva muchas veces en el año
un combustible. Yo hubiera preferido que sea una fijación de precio de alguna forma trimestral, suelto tripa en el trimestre, si el precio sube o baja, pero que luego vaya a ir ajustándose con menos frecuencia para que la gente vaya alejando el tema de corrección de precios. Hoy día los precios no podrían perjudicarnos porque hay una recesión fuerte que la gente no va a poder subir precios porque si no, no puede vender productos. Pero mañana cuando la economía empiece a medianamente estabilizarse, podríamos estar sufriendo un impacto en precios. Pero si vamos a pagar gasolina sin subsidios, lo lógico no sería también que paguemos vehículos sin tanto impuesto. 41% adicional a su valor real tienen los de gama baja y 48% adicional a su costo los de gama media. Los señores del gobierno nos vienen a decir como buenos que en Colombia y en Perú se paga más por los combustibles. Claro, no enfatizan que la calidad de la gasolina es superior. En Perú, la gasolina normal, la extra de nosotros, tiene 90 octanos, mientras que la super peruana tiene 98 octanos. Pero de eso nadie dice nada. ¿Cómo entonces compatibilizamos un incremento de precios con una gasolina de mala calidad y además una afectación a la economía de los ciudadanos en un país en donde todo cuesta el doble o el triple? Sí, primero tiene que empezarse a pensar en desmontar el esquema de impuestos, aquel impuesto verde en el momento de la matriculación, aquel impuesto en los vehículos. No tanto los aranceles es urgente en este momento porque no estaría beneficiando al que hoy día tiene el carro y que hoy día está perjudicado. Es al que el nuevo tenedor del carro, más bien quizás deberíamos darle la ventaja al que hoy día cuenta con el vehículo y poco a poco ir desmontando tantos impuestos alrededor de los vehículos y si vamos a tener un precio de gasolina real. Entonces, ese cambio va a ser importante que el gobierno vaya viendo cómo lo ubica. El tema acá también importante es que la gasolina es un ingreso de capital, no es un ingreso de corriente. Con la gasolina no puede financiar sueldos y con los impuestos financia sueldos. Esa complicación tiene el gobierno de ver cómo lo maneja, porque no puede decirse vas a recaudar 1.000 millones en impuestos y vas a recaudar 1.000 millones en petróleo por combustible ya sin subsidios, entonces elimina los impuestos. O sea, no es tan sencillo. El gobierno tiene que ver cómo lo va manejando, pero lo que sí es claro es que el gobierno extrae recursos del público, recupera algo de liquidez, va a tratar de bajar el riesgo país con el ayuda del Fondo Monetario Internacional y va a tomar algo de endeudamiento para que el año 2019 pudiera tener algo mayor liquidez que el año 2018. Sí, pero si esos recursos los va a tener guardados en una caja para garantizar el pago de la deuda externa de esos 9.000 millones de dólares que tienen que cancelar en el 2019, la economía se va a volver más lenta todavía de lo que ya ha estado operando durante el 2018. Ya, pero miremos que hoy día el nivel de reserva internacional está en 2.126 millones de dólares. Ya ha subido a ese nivel porque el gobierno la semana pasada hizo una operación de financiamiento con el oro, bajó como 400 millones del oro en el saldo de las reservas internacionales, pasó de 800 millones a 400. Y momentáneamente esos 400 millones fueron a una cuenta en el Banca Internacional y eso hace que la reserva internacional pudiera sostenerse de forma líquida. Y entonces el gobierno, con la plata que pueda tener por el aumento del combustible, pudiera tratar de nivelar algo de esa reserva internacional para que no se caiga tanto y se ponga en riesgo la percepción de estabilidad en la economía. Por lo tanto, hay que ir dando pasos hacia allá. Cuando tú ya echas mano al oro de tu riqueza es porque la situación está muy compleja y el gobierno está utilizando el oro porque hace más de un año y medio estábamos con un oro en más de 1.200 millones de dólares en reserva y hoy día estamos en 400 millones. Es decir, hay situaciones claras de que el gobierno pasa un problema de liquidez enorme y tiene que echar mano a aquello porque el siguiente paso es golpear la puerta del Fondo Monetario para buscar un acuerdo, un programa, y lo único que le quedaría al gobierno por ofrecer sería los 3 puntos del IVA en la Asamblea. El problema, economista, es que usted dice, claro, si es que estos recursos van a fortalecer las reservas internacionales, el problema es que el gobierno ha dicho, y lo señala en su boletín de prensa, que con estas medidas de ajuste que se han dado, las de los combustibles, va a garantizar el acceso a los derechos a la salud, el pago a los jubilados, el pago al IES, es decir, gasto corriente. Sí, el gobierno recupera liquidez, el gobierno puede gastar lo que ya ha presupuestado sin necesidad de mayor financiamiento. Al final la plata que está en un uso le libera el otro recurso que estaba presupuestado y le va a dar algo de tranquilidad.
Pero si estamos hablando de un déficit fiscal en el año 2019 superior a 3.600 millones, que es lo presupuestado, el ahorro de 500 millones en el diésel o 300 millones en la extra, es una parte importante de ese financiamiento del déficit. Pero igual el gobierno tendría que ir a buscar recursos de más de 8.000 millones de dólares para poder atender algo del déficit y buena parte de la amortización. ¿Y qué pasa con la renegociación de la deuda de la que tanto se habló? El próximo año, como señalábamos, tenemos 9.000 millones de servicio entre capital e intereses y la pregunta es ¿de dónde va a salir esa plata? Al final del día, para pagar intereses de deuda es impuestos, para pagar amortización de deuda es más endeudamiento y para pagar el déficit fiscal es más endeudamiento. El asunto es poder tomar ese endeudamiento menor que años pasados cada vez y a menores tasas de interés. Pero si no logramos corregir el déficit fiscal y pasar un mensaje claro al mercado internacional de que estamos haciendo las cosas correctas, que es lo que ellos están también esperando, el riesgo país no va a bajar y nuestro acceso a financiamiento va a ser complicado. Es decir, el gobierno tiene que dar estos pasos, no tanto porque esté muy convencido que hay que hacerlo, sino porque es lo que el mercado internacional, que es el que le puede prestar plata, sin mayores condiciones, como el oro, el respaldo, como garantía, el doble en otros títulos de deuda, es el que puede darle financiamiento. Estamos sometidos a eso, es como aquel chulquero que va en moto a pedirle plata, el cobro al vulcanizador. Estamos parchando huecos, pero a la vez tenemos que utilizar a este chulquero. Que no vaya a creer nadie que el ajuste ha terminado. Está empezando. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, gracias por venir a Contacto Directo. Y tras la pausa, Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas. El presupuesto 2019, las observaciones de la Asamblea que no pasaron y la eliminación de los subsidios a los combustibles. En pocos minutos regresamos. A esta hora nos acompaña el abogado Héctor Yepes, asambleísta de Creo. Muy buenos días. Muy buenos días, Lenin. Buenos días a todos los ecuatorianos. De las 17 recomendaciones que le hizo la Comisión de Desarrollo Económico a la proforma presupuestaria que presentó el Gobierno Nacional, acogió apenas 4. Nadie tuvo los votos necesarios para insistir en las observaciones, tampoco los hubo para aprobar esa segunda proforma corregida que remitió el régimen, así es que pasó por el Ministerio de la Ley. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Cuáles son los sectores que se quedan desatendidos o con una importante disminución en la asignación de recursos? Lenin, nosotros, como nos permite la Constitución, cuando recibimos el presupuesto general del Estado en la Asamblea, presentamos ciertas observaciones. En lo personal, yo he insistido mucho en que el presupuesto para el 2019 no contempla un solo centavo para prevenir el consumo de drogas, que es probablemente el mayor problema social y familiar que hoy tenemos en el Ecuador. Si bien hay rubros para tratar adicciones, no hay para prevenir, que según las Naciones Unidas es lo más importante. Cada dólar que se destina en prevención luego ahorra $10 en rehabilitación y en el sistema de salud, y sobre eso no se está haciendo absolutamente nada en el país. También observamos que hay un recorte de la cuarta parte del presupuesto para todo el sector agropecuario en su conjunto. De hecho, lo reclamó el propio ministro actual de Economía en la Agricultura, en la Asamblea. Un recorte al agro, que es la actividad que más empleo genera en el país. Casi 1 de cada 3 puestos de trabajo dependen del sector agropecuario. Recorte de $70 millones, la mitad en becas y ayudas económicas. Yo he propuesto una ley de crédito estudiantil sin intereses para ayudar a cientos de miles de jóvenes que hoy no pueden acceder a la universidad. Y claro, si uno ve que recortan las becas y ayudas que hoy existen, ¿cómo esperar que se concreten más créditos, pese a que ya logramos aprobarlo en la última reforma de la Ley de Educación Superior, si no hay una voluntad política clara? Pero en cambio sí vemos que hay para dar subsidios a los taxistas ante la baja de los subsidios al combustible en general. Entonces yo creo que el problema de fondo aquí, Lenin, más allá de que entendemos que estamos en una situación difícil y que hay que corregir las distorsiones y los excesos de la administración anterior, el problema de fondo es que no hay un norte económico claro.
en el actual gobierno. Ahora, asambleísta, resulta que el presupuesto del 2019 es a estas alturas más referencial que nunca. Sobre todo por las medidas que se han tomado en los últimos días, el gobierno está liberando recursos que podrían destinarse a cubrir aquellos aspectos que usted señala. Eso no lo puede asegurar nadie, pero quizás por allí hay una expectativa, ¿no? Es difícil saberlo porque aquí parece que estamos en el gobierno de los remiendos. Un gobierno tapahuecos que va parchando cosas semana a semana, pero sin un norte claro. ¿Cómo generar confianza? ¿Cómo atraer inversiones? ¿Cómo inspirar tranquilidad incluso en los mercados internacionales mientras el riesgo país sigue subiendo? Si no se ve una claridad, un norte concreto en la política económica del actual gobierno. ¿Y qué es lo que necesitamos, Lenin? Un plan nacional para generar empleo. Aquí no se puede pensar, vamos a reducirle el gasto al gobierno, quitando subsidios al diésel, al súper y a la eco y extra, mientras se ahonda, se agrava, en cambio, el gasto en el bolsillo de las familias ecuatorianas que han perdido el primer año de este gobierno 160.000 empleos. Pues, entonces... El problema aquí es que además de apelar a la sensibilidad del régimen para que no se desatiendan ciertos sectores, no hay mucho más que se pueda hacer. Yo creo que sí, Lenin. Aquí lo que necesitamos es tener un plan claro. O sea, aquí el gobierno tiene que decir, las prioridades son estas. Tenemos que priorizar, por ejemplo, la inversión pública. ¿Qué está haciendo el gobierno? Al revés. Ha aumentado para el 2019, según la Proforma, que como bien dice, vamos a ver qué tanto se cumple, pero es el instrumento legal que se ha aprobado. Según la Proforma se sube en 9% el gasto corriente, pero en cambio se reduce en 20% en la inversión pública y sobre todo la obra pública. Entonces, el Estado sigue siendo gordo, obeso, no se lo ajusta de una manera significativa en su tamaño. ¿Y qué es lo que sí se ajusta? El subsidio a los combustibles, que golpea directo, es un puñete a las familias ecuatorianas, que se ajusta a la inversión pública, que significa que va a haber menos obra pública, menos empleo, menos movimiento de la economía, cuando deberíamos estar haciendo lo opuesto. A todo esto, ¿cuál es la postura del movimiento Creo en relación a la eliminación de subsidios y el consecuente incremento del precio de la gasolina y el diésel? ¿Están de acuerdo o se oponen a la medida? Se lo pregunto a usted porque hasta esta hora no hemos observado ningún pronunciamiento por parte de esa organización política. Nosotros no estamos de acuerdo con eliminar en este momento los subsidios a los combustibles sin que exista un programa económico claro, coherente y completo sobre cómo sincerar en su conjunto la economía. Porque aquí dicen, a ver, vamos a sincerar los precios del petróleo. Pero discúlpenme, los precios de los productos siguen siendo artificialmente caros por aranceles e impuestos, por impuestos que se mantienen como el de salida de divisas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos logrando? Mantener ciertas distorsiones estructurales en la economía, mientras se encarece la producción. Por mucho que le mantengan subsidios focalizados a los taxistas o al transporte público, evidentemente, encarecer el diésel, la gasolina súper, extra y eco va a generar un efecto en la economía, probablemente encarecer los productos. Y aquí estamos pensando solo en la economía del gobierno, pero tenemos que pensar en la economía de 17 millones de ecuatorianos en sus hogares, con sus familias que no tienen trabajo. Entonces la pregunta es, si en el propio presupuesto del 2019 el gobierno está planificando que la economía va a crecer en 1,43%, que es menos que el crecimiento de la población, es decir, más vamos a crecer en número los ecuatorianos de lo que va a crecer la economía. ¿Qué significa eso? Que va a haber menos empleo, pues. Entonces, ¿qué es lo que plantea el gobierno nacional, que es el que está sentado en la administración, para generar oportunidades de trabajo y, por último, así poder compensar los golpes que se dan producto de este ajuste fiscal? Ustedes piden un plan económico integral. Yo le pregunto, ¿un acercamiento al Fondo Monetario Internacional, de darse el caso, sería respaldado por Creo? ¿Y por qué lo ligo? Porque usted sabe perfectamente que el Fondo Monetario Internacional no llega a acuerdos si no se le presenta precisamente un plan integral de carácter económico. Claro, yo pienso que ese plan y ese acercamiento al Fondo Monetario Internacional podría tener apoyo, evidentemente conociendo cuál es el contenido del programa, pero
aquí ¿qué necesitamos? Primero generar el plan en el Ecuador, pues no ir al Fondo Monetario. Peor si seguimos dejando que pase el tiempo y se agrava cada vez más la situación. Una cosa es ir al doctor cuando uno está todavía medio sanito, otra cosa es ir en estado terminal, pues. Entonces, mejor es ir pronto y con un plan no elaborado por el fondo, un plan hecho en el Ecuador, pero es lo que todavía no vemos, es lo que esperábamos en la Asamblea, ver cuando se envió la proforma del 2019, que de alguna manera debe trazar la ruta de por dónde va la economía, y eso no se ve. Es más, no lo vieron ni los propios asambleístas de Alianza País, del oficialismo actual, que tampoco votaron por ese presupuesto. No convencieron ni a sus propios ministros que fueron a la Asamblea a decir que no estaban de acuerdo en algunos rubros. Entonces, si no hay consenso ni siquiera dentro del propio gobierno y dentro de la propia bancada oficialista sobre qué hacer con la economía, imagínense quienes estamos en la oposición o los mercados internacionales o simplemente los ciudadanos, emprendedores que esperan señales claras para que todos podamos arrimar el hombro, porque eso sí es lo que requerimos en este momento, con un plan claro para generar empleo, para reactivar la economía, todos arrimar el hombro para sacar adelante al país. Pero sí se reconoce que la situación económica que está viviendo el país es una herencia, una mala herencia del gobierno anterior, o también ya tenemos 19 meses después de la gestión de Lenín Moreno que empezar a observar que a más de la herencia ha habido inacción por parte del actual régimen. Lenin, quien decide asumir un gobierno, quien decide liderar un país no puede estar para quejarse, sino para resolver. Por supuesto, hay que reconocer que lo que estamos viviendo es fruto de los excesos y patear la pelota hacia adelante, que es lo que hizo el expresidente Rafael Correa, pero hoy lo que la gente necesita no son excusas ni sentarnos aquí todos a llorar sobre leche derramada, sino soluciones, pero soluciones integrales, estimado Lenín. Yo no quiero dejar, eso sí, de reconocer una buena noticia también. Hace poco el gobierno decidió pagar $6 millones al Hospital León Becerra, como en el mes de octubre lo exigimos desde la Asamblea Nacional, una resolución que yo propuse y tuvimos apoyo de todas las bancadas. Yo creo que dentro de todo también es una gran noticia para que este hospital, que lleva 90 años de voluntariado en Guayaquil, pueda seguir sirviendo a miles de familias de todo el Ecuador que se atienden ahí. Es una buena noticia que se hayan entregado los 6 millones. El problema es que no se pagó, se donaron los 6 millones. Y eso es una figura distinta porque el gobierno sigue sin reconocer que a ese hospital le debe dinero. En total casi $10 millones, pero en todo caso, Lenin, más allá de las discrepancias legales que en esto haya y que yo comparto su criterio, no deja de ser una buena noticia que se haya salvado el hospital y que pueda continuar atendiendo a miles de familias, no solo guayaquileñas, de todos los rincones del país. Al menos por el momento. Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, gracias por venir a Contacto Directo. Una pausa y regresamos. Vamos con más noticias. En el ámbito judicial dictan prohibición de salida del país y presentación una vez por semana para la ex asambleísta Sofía Espín y la abogada de Rafael Correa, Yadira Cadena. La Fiscalía formuló cargos en su contra acusándola de tráfico de influencias. La fiscal general subrogante Maribel Barreno formuló cargos en contra de la ex asambleísta Sofía Espín, quien no acudió a la audiencia, y Yadira Cadena, abogada del expresidente Rafael Correa en el caso Balda. Desde este jueves son procesadas por el delito conocido como oferta de realizar tráfico de influencias. El juez Iván Saquicela dictó en su contra 2 medidas: prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad una vez por semana. Harrison Salcedo, abogado de la ex legisladora, se mostró conforme con que la fiscal no haya pedido prisión, pero dijo que no existen elementos para procesarla. Fue muy apresurada la decisión de formular cargos en un proceso que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y por qué digo esto? Porque a la final ni siquiera los propios intervinientes o sujetos procesales del juicio del señor Balda hicieron una denuncia formal. El caso nace de la visita a la cárcel que Espín y Cadena realizaron el pasado 24 de septiembre a Diana Falcón,
procesada y testigo protegida en el juicio por el secuestro del político Fernando Balda. En su versión declaró que le pidieron que se retracte a cambio de asilo en Bélgica, patrocinio legal y gestiones ante Naciones Unidas. La abogada lo niega. Lo que salió diciendo Diana Falcón en la versión ante la Asamblea, en la versión ante Fiscalía, por último, que le hemos ofrecido dinero, que le hemos ofrecido apoyo de las Naciones Unidas, es totalmente falso. Yadira Cadena pidió al juez que no le prohíba salir del país porque estaría cursando estudios de posgrado en Colombia, pero el magistrado negó la solicitud por no justificarla documentadamente. La instrucción fiscal durará 90 días. Las partes procesales tienen el absoluto derecho para solicitar diligencias tanto de cargo como de descargo con la finalidad de poder hacer su defensa técnica como lo establece la norma. Desde la próxima semana, Sofía Espín deberá presentarse ante el presidente de la Corte de Justicia del Guayas y Yadira Cadena en la Corte Nacional en Quito. Teníamos previsto tratar con Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo asesinado a manos de alias Guacho, Paul Rivas, el tema de la desclasificación de la información sobre el secuestro y las repercusiones de la muerte del narcoterrorista. Pero se comunicó hace minutos anunciando que no podía asistir al programa. Así concluimos Contacto Directo, Lenin. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan todos un muy buen fin de semana, a disfrutarlo sin excesos. Que así sea.